Almohadilla Andercel y Kerem Bürsin, tristeza oculta tras la ruptura, revelación bomba. ¿Final definitivo? Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a su canal favorito, Turquía al Día. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para un vídeo cargado de drama, secretos y sobre todo mucho salseo turco. Porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas más queridas y, lamentablemente, también más recordadas por su ruptura, Andercel y Kerem Bürsin. Hoy desentrañaremos la tristeza oculta, las posibles razones detrás de su separación y una revelación que, mejor se quedan hasta el final para descubrirla. Analizaremos su relación, cómo la vivieron frente a las cámaras y, lo más importante, qué pasó realmente tras bambalinas. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de chismes y emociones. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les resulta interesante. Cada clic nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora sí, empecemos. Hoy nuestra lupa estará puesta en Andercel y Kerem Bürsin, pero no solo como actores, sino como una pareja que cautivó a millones y cuya ruptura dejó un sabor amargo en el corazón de muchos fans. Para entender la tristeza oculta que mencionamos en el título, tenemos que remontarnos al boom de la serie que los unió, Sen Kalkapm, conocida en español como Llamas a mi puerta. Sen Kalkapm es una comedia romántica que se estrenó en 2020 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista interpretada por Andercel, que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, pero pierde su beca. Desesperada, culpa a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. Las circunstancias los obligan a fingir un compromiso para conseguir lo que quieren, pero como suele suceder en las comedias románticas, el amor termina surgiendo entre ellos. La elección de Andercel y Kerem Bürsin para los roles protagónicos no fue casualidad. Ande, ya consolidada como una estrella gracias a series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, aportaba frescura, juventud y una gran base de fans. Kerem, por su parte, aunque ya había tenido éxito con Güneş y Beklerken y proyectos internacionales, encontró en Serkan Bolat el personaje que lo consagraría como uno de los galanes más cotizados de Turquía. La combinación de ambos era explosiva, ella con su belleza natural y espontaneidad, él con su carisma, profesionalismo y atractivo innegable. La química entre Ande y Kerem era palpable desde el primer momento. Su actuación era tan natural y creíble que los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio ambos negaron cualquier relación fuera de la pantalla, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba y la presión de los fans aumentaba, era evidente que algo más estaba pasando. Las miradas cómplices, las risas espontáneas y la forma en que se complementaban en las entrevistas eran señales innegables de que su conexión iba más allá de lo profesional. Los fans de Sen Kalkapm se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada gesto, cada palabra y cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. El hashtag #Anker se volvió tendencia mundial, y las páginas de fans dedicadas a la pareja se multiplicaron por miles. La presión mediática era inmensa, y tanto Ande como Kerem se encontraban en una situación delicada. Por un lado, querían mantener su privacidad, por otro, eran conscientes de que la confirmación de su relación sería un gran impulso para la serie y para sus carreras individuales. Finalmente, durante un viaje a las Maldivas, Ande y Kerem confirmaron su relación con una serie de fotos románticas que incendiaron las redes sociales. Los fans estaban eufóricos. Su pareja favorita de la pantalla se había hecho realidad. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Ande y Kerem compartían momentos felices en sus redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y se mostraban muy enamorados en público. Viajaban juntos, asistían a eventos benéficos y no dudaban en expresar su amor el uno por el otro en las entrevistas. La imagen que proyectaban era la de una pareja sólida, feliz y enamorada, una verdadera power couple turca. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, la atención constante y las exigencias de sus carreras profesionales terminaron pasando factura. Los rumores sobre posibles problemas en la relación comenzaron a circular,
y aunque ambos intentaron desmentirlos, era evidente que algo no andaba bien. La distancia física debido a sus compromisos laborales, los celos derivados de la fama y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro fueron algunos de los factores que se mencionaron como posibles causas de la crisis. La pareja intentó mantener la calma y seguir adelante, pero la situación era cada vez más insostenible. Las discusiones eran frecuentes, la comunicación se había deteriorado y la chispa que los había unido parecía haberse apagado. La presión de los fans, que esperaban constantemente verlos juntos y felices, no ayudaba en absoluto. La ruptura oficial llegó a principios de 2022 y aunque ambos fueron discretos al respecto, la noticia impactó a sus seguidores. Ninguno de los dos dio detalles específicos sobre las razones de la separación, pero se especuló mucho sobre la incompatibilidad de sus agendas, las presiones de la fama y las diferentes prioridades en sus vidas. Algunos medios incluso sugirieron la posibilidad de que terceras personas hubieran influido en la decisión. Aquí es donde entra en juego la tristeza oculta que mencionamos al principio. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones, muchos fans creen que todavía hay sentimientos no resueltos entre Ande y Kerem. Se dice que la intensidad de su relación, el amor que compartieron y la conexión que tenían no se pueden olvidar fácilmente. Además, hay que tener en cuenta el impacto que tuvo la serie en su relación. Senkalkapm no solo los unió como pareja, sino que también los catapultó a la fama internacional. Compartieron momentos muy intensos juntos, tanto en el set de grabación como fuera de él. Es muy probable que la experiencia de interpretar a una pareja enamorada haya influido en sus sentimientos reales y haya creado un vínculo muy fuerte entre ellos. Después de la ruptura, ambos han intentado mantener una imagen pública profesional y distante. Sin embargo, algunos gestos, miradas y declaraciones sutiles han alimentado la esperanza de una posible reconciliación entre sus fans. Por ejemplo, en algunas entrevistas, ambos han hablado con cariño y respeto el uno del otro, destacando las cualidades y el talento de su expareja. Ande, en particular, ha mencionado en varias ocasiones que Kerem es una persona muy especial en su vida y que siempre le estará agradecida por el tiempo que compartieron juntos. Ahora vamos a analizar otra serie que nos puede ayudar a entender un poco más este contexto, Gunes y Beklerken, traducida como Esperando el Sol. Esta serie de drama juvenil, que lanzó la carrera de Kerem Bürsin, explora las complejidades de las relaciones adolescentes y la búsqueda de la identidad. Aunque no tiene una conexión directa con Hande Erçel, sí nos muestra la versatilidad de Kerem como actor y su habilidad para interpretar personajes con profundidad emocional. Viendo su trabajo en Gunes y Beklerken, podemos entender mejor su capacidad para conectar con Hande en Senkalkapm y crear esa química tan especial que cautivó al público. La intensidad de sus actuaciones en ambas series nos da una idea de cómo de involucrado se puede llegar a estar en una relación, tanto en la ficción como en la realidad. Gunes y Beklerken no solo fue un trampolín para Kerem, sino que también marcó un antes y un después en la forma en que se producían las series juveniles en Turquía. La serie abordaba temas como el bullying, la presión social y los problemas familiares con una sensibilidad y realismo poco comunes hasta ese momento. El personaje de Kerem, Kerem Sae, era un joven rebelde y atormentado que buscaba su lugar en el mundo. La complejidad del personaje y la interpretación magistral de Kerem Bürsin le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además, la serie también exploraba las dinámicas de poder en las relaciones y cómo la fama y el dinero pueden influir en las decisiones amorosas. Estos temas, aunque tratados en un contexto diferente, también son relevantes para entender la situación de Hande y Kerem. La fama y el éxito pueden ser muy seductores, pero también pueden generar inseguridades y conflictos en una relación. Y ahora, la revelación bomba que les prometí al principio del vídeo, aunque no hay confirmación oficial, fuentes cercanas a ambos actores han insinuado que la relación entre Hande y Kerem no terminó en malos términos. Se dice que siguen manteniendo contacto y que se han apoyado mutuamente en momentos difíciles. Incluso se ha rumoreado que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto en el futuro. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, afirman que Hande y Kerem han logrado superar las diferencias que los llevaron a la ruptura y que han aprendido a valorar la amistad y el respeto mutuo. Aunque no descartan la posibilidad de una reconciliación en el futuro, aseguran que ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. El rumor de un posible proyecto en común ha generado gran expectación entre los fans. Imaginar a Hande y Kerem compartiendo pantalla una vez más es un sueño para muchos, pero también genera cierta incertidumbre.
¿Serían capaces de trabajar juntos sin que resurjan viejos sentimientos? ¿Podrían mantener la profesionalidad y evitar que su relación personal interfiera en el trabajo? Lo que sí es cierto es que la química entre Ande y Kerem es innegable, y que su talento como actores es indiscutible. Si finalmente deciden trabajar juntos en un nuevo proyecto, seguramente será un éxito rotundo. ¿Significa esto que hay esperanza de una reconciliación? Es difícil decirlo con certeza. El tiempo dirá si Ande y Kerem volverán a estar juntos o si su historia de amor quedará como un bonito recuerdo. Lo que sí es cierto es que su relación dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y que su química en Sen Kalkam seguirá siendo recordada como una de las más icónicas de las series turcas. Para complementar la información sobre las dinámicas de parejas en el mundo del espectáculo turco, quiero mencionar brevemente otra serie, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Aunque es un drama de época muy diferente a Sen Kalkam, la serie explora las complejidades de las relaciones, la presión social y las consecuencias de las decisiones amorosas. Aşk Memnu es un ejemplo de cómo las series turcas abordan temas universales como el amor, la traición y el sacrificio, lo que las hace tan atractivas para el público internacional. Si bien la historia de Ande y Kerem es mucho más sencilla, el hecho de que su relación haya sido tan pública y haya generado tanta expectación, la hace similar a las relaciones complejas y llenas de drama que vemos en series como Aşk Memnu. La exposición mediática y las expectativas de los fans pueden ser una carga muy pesada para cualquier pareja, especialmente para aquellas que trabajan juntas. Aşk Memnu se ha convertido en un clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países. La serie narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre mayor y adinerado, con la intención de asegurar su futuro. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie explora temas como la infidelidad, la obsesión, la venganza y la lucha por el poder. La actuación de Beren Saat como Biter es considerada una de las mejores interpretaciones de la historia de la televisión turca. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las exigencias profesionales pueden afectar una relación. A pesar de la tristeza oculta que pueda haber detrás de su ruptura, ambos han demostrado ser profesionales y han seguido adelante con sus vidas. La revelación bomba que les hemos dado es que, a pesar de todo, la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Hemos analizado Sen Kalkam, la serie que los unió y que catapultó su fama, así como Güneş y Beklerken, y Aşk Memnu para contextualizar el mundo de las relaciones en el espectáculo turco. Hemos explorado la intensidad de su romance, las posibles causas de su ruptura y las esperanzas de una reconciliación. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la historia de Hande y Kerem. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre su relación. ¿Creen que hay esperanza de una reconciliación? ¿Cuál es su serie favorita de ambos actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden. Turquía al día siempre tiene las últimas noticias y el mejor salseo turco. Hasta la próxima.